En el ámbito de la iglesia muchas veces escuchamos que debemos guardar el testimonio. ¿Cuántas veces escucharon esa frase? El testimonio es algo así como, digámosle, el DNI, ¿no? Nuestro documento. Es la credencial que acredita que somos hijos de Dios y también revela quiénes somos en Él a los demás. Eso es nuestro testimonio. Y si hay un testimonio digno de aprender, de estudiar, de adorar y de imitar, es el testimonio de Jesucristo. Por eso hoy comenzamos con una serie de mensajes que nos va a acompañar a lo largo de todo el año, de manera esporádica, no se asusten, no es lo único que voy a predicar, el cual justamente se titula El testimonio de Jesús. La idea es poder instruirnos en el estilo de vida y la forma en que obró el Señor cuando llevó a cabo su ministerio público. Amén. Y hoy vamos a comenzar leyendo el libro de Mateo, que en su capítulo 7 el Señor venía compartiendo varias enseñanzas, al igual que los capítulos anteriores, y había tanta sabiduría en sus palabras que dice la Biblia que la gente quedaba admirada. Vamos a leer Mateo 7, 28 y 29, búscalo en tu Biblia, dice lo siguiente: Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de sus enseñanzas, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Quiero quedarme con el sentir de las multitudes que decían que él enseñaba como quien tenía autoridad. El primer mensaje de esta serie justamente se trata de Jesús y la autoridad. ¿En qué consistía la autoridad que caracterizó el ministerio público de Jesús? ¿Cuál es la autoridad que nosotros recibimos como hijos? ¿De qué manera podemos ejercerla? ¿Y de qué manera nosotros podemos también perderla? En el texto original, para referir a autoridad, la Biblia utiliza la palabra exousia. Es interesante de aprender porque es una de las 4 palabras que en la Sagrada Escritura significan poder. Es decir, autoridad es igual a poder de Dios. ¿Me siguen? A su vez, una definición más ampliada de lo que es exousia significa lo siguiente: autoridad o poder delegado. En todo el relato bíblico, la vocación divina siempre fue compartir su autoridad con los hombres. Lo vemos desde el principio, en el Génesis, cuando el Señor comparte con Adán su poder, su autoridad, y le dice que Él domine sobre todos los seres vivientes. Esto se perpetúa a lo largo del relato bíblico y lo podemos ver en diferentes casos. Por ejemplo, en José le da autoridad sobre Egipto y los recursos de Egipto. En Moisés le da autoridad sobre el faraón y el pueblo de Dios. Lo vemos también en Josué, que le da autoridad sobre la tierra prometida y los enemigos que había ahí. Lo vemos también en Saúl, David y Salomón, a quienes les da autoridad sobre el trono de Israel. Y el caso obviamente más excelso es el de Jesús, a quien le da autoridad sobre el pecado y la muerte. La vocación divina es siempre que el cielo comparta su autoridad con los hombres. Antes de continuar con este mensaje, quiero hacer una clara diferenciación entre la autoridad que ejerce el hombre por sus propios medios y la autoridad que Dios delega para cumplir su perfecto plan. Para graficarlo de una manera sencilla, vamos a poner a Nabucodonosor y a Salomón. Nabucodonosor era el rey de Babilonia, era un hombre de muchísima autoridad, uno de los imperios más importantes de su era, y él con esa autoridad lo que hizo fue ordenar que se levantara una estatua de sí mismo para que delante de ella se doblaran rodillas y la gente le adorara. Ahora, Salomón, con su autoridad, la cual estaba revestida de la sabiduría de Dios, se dedicó a levantar el templo del Señor, usó su autoridad, su influencia sobre el pueblo, para que se construya el templo del Señor, para que el pueblo adore a Jehová. Hay algo importante, que es que la autoridad que no viene de Dios siempre es desviada hacia la vanagloria humana. Creo que aún la que viene de Dios muchas veces es tentada a ser
desviada. El caso de Saúl me parece que lo grafica de la mejor manera. Pero la autoridad que sí viene de Dios siempre es direccionada a que el Señor reciba toda la gloria. ¿Amén? Y así vivía Jesús, dando la gloria a Dios en todo. Por eso vamos a analizar y conocer su testimonio ministerial de autoridad. En los días de Jesús, Israel estaba dominada por el Imperio Romano. Sin embargo, el tramado social y político estaba manejado por dos grupos religiosos bien importantes, los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran los que dirigían la sinagoga y tenían más poder en las calles, es decir, con la gente. Mientras que los saduceos eran más bien parte de una élite, eran gente muy rica materialmente que se codeaban con los romanos, con los gobernantes. Tanto los fariseos como los saduceos tenían un serio conflicto con Jesús. Los fariseos, porque eran casi el blanco preferido del maestro. Él siempre los acusaba de haber olvidado la ley de Dios y haber creado una tradición religiosa para su propia conveniencia. Y los saduceos temían seriamente que el ascenso meteórico de la popularidad de Jesús generara una tensión no deseada desde Roma y esto se convierta en un asunto militar. Así que tanto fariseos como saduceos, los dos grupos religiosos dominantes que habían corrompido la sociedad de Israel, tenían un serio conflicto con Jesús. En medio de esa convulsión, los israelitas lo reciben con cánticos diciendo, Hosana, bendito el que viene. Literalmente, el pueblo israelita le estaba diciendo a Jesús, sálvanos. Acción siguiente, el maestro se dirige hacia el templo y expulsa a todos aquellos que estaban lucrando con las ofrendas y los sacrificios de Dios en el templo. Había una convulsión tan grande que los dos grupos religiosos fueron al encuentro del Señor para cuestionar su autoridad. Leamos Marcos 11, 27 y 28. Y mientras Jesús andaba por el templo, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se acercaron y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te dio autoridad para hacerlo? Aquí estaba viendo un asunto de autoridad. Y quisiera poder responder a estas dos preguntas destacando tres rasgos de autoridad que hacían que el testimonio ministerial, el testimonio de Jesús, sea único e indiscutible en autoridad. ¿Amén? ¿Me siguen? Lo primero que hacía que Jesús tenga una autoridad indiscutible en su ministerio, es decir, en su testimonio de servicio, era su sabiduría. Lo primero que hizo visible la autoridad de Jesús cuando empezó a hablar al pueblo era que sus enseñanzas tenían una sabiduría descomunal. Jesús tenía una gran sabiduría que venía del cielo mismo, que hacía que sus enseñanzas sean mucho mejor que las de los maestros de la ley. Cuando él hablaba, la gente reconocía exousia, autoridad y poder en él. Y de esto mismo el Señor hace una reflexión delante del pueblo. Juan 7, 15 y 18 dice, y los judíos se asombraban y decían, ¿cómo es que éste sabe de letras sin haber estudiado? Jesús le respondió, esta enseñanza no es mía, cuánta humildad, sino de aquel que me envió, reconociendo y dándole la gloria a Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. Las enseñanzas de Jesús lo que hacían era demostrar con gran autoridad espiritual que él se basaba en un conocimiento muy profundo y revelacional de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. Lo segundo que hacía que el Señor tenga autoridad en su testimonio era que él hacía prodigios que nadie más había hecho. Los prodigios y milagros que Jesús hacía eran un sello, algo distintivo. Su ministerio, su testimonio estaba asignado por los prodigios que él hacía.
Y esto era algo que marcaba la autoridad con la que Jesús llevaba adelante su ministerio. Eran tan contundentes estos prodigios que inclusive uno de los principales fariseos, Nicodemo, reconoció que nadie podía hacer esas señales si Dios no estaba con él. Lo primero que caracterizaba los prodigios de Jesús era que dominaban la creación. El Señor era capaz de caminar por el agua, el Señor era capaz de secar una higuera, multiplicar alimentos, el Señor era capaz de callar las tormentas. La autoridad de Jesús se manifestaba en su capacidad de dominar la creación. También se manifestaban en que Él tenía autoridad para expulsar los demonios. La autoridad de Jesús se estaba dando a conocer en todo Israel y a su vez en el infierno. En el infierno nadie podía negar la autoridad que Jesús tenía. Hay muchísimos casos en la Biblia en los cuales Jesús expulsa demonios, el joven lunático, el hombre encadenado, el espíritu sordo y mudo. Hay un montón de casos en los cuales vemos que la autoridad de Jesús era indiscutible cuando Él expulsaba demonios. Lo mismo cuando Él sanaba enfermos. A donde Jesús iba, Él llevaba sanidad. Tantas señales milagrosas que reflejaban su autoridad en cuanto a la sanidad. Podemos hablar de la mujer del flujo de sangre, podemos hablar de los leprosos, podemos hablar del ciego de nacimiento, el paralítico de Betesda. Hay tantos casos que le daban crédito de autoridad a Jesús, pero todos estos no eran tan contundentes como este último. La autoridad de Jesús se reflejaba en que Él tenía poder para perdonar los pecados. Esto era lo más radical que el maestro estaba haciendo. Esto era lo que demostraba su autoridad frente al pueblo y lo que más enfurecía a los religiosos. Porque al Jesús hacer eso, lo que estaba haciendo de manera directa o indirecta era reconocer que Él era Dios. Porque en la tradición judía, el único que podía limpiar las transgresiones era el Señor. Y Jesús en medio del pueblo declarando que Él tenía poder, que Él tenía exousia, que Él tenía la autoridad para perdonar los pecados. Y creo que hay un pasaje muy interesante que reúne tanto un prodigio de sanidad como un prodigio de perdón de pecados. Quiero compartirles Mateo 9, 2 al 7. Una historia muy conocida. Unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados. Entonces algunos de los maestros de la ley religiosa decían en su interior: esto es una blasfemia. ¿Acaso se cree que es Dios? Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó: ¿por qué tienen pensamientos malvados en el corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O ponte en pie y camina. Así que les demostraré, es decir, les voy a dar una muestra gratis de mi autoridad, que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Al ver esto, el temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios por enviar a un hombre con tanta autoridad. Tremendo. Y aún nosotros debemos estar en un estado de alabanza y de gratitud a Dios por haber enviado a su Hijo, que dejando el cielo, la eternidad y el trono de lado, se hizo semejante a nosotros, para poder tomar una autoridad en la tierra que sea capaz de perdonar nuestros pecados. Esto es una de las grandes buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Por ahí estás tan anestesiado con el ciclo de la gracia que me perdona y me la mando mañana, que te estás olvidando que esa autoridad tuvo un costo. Reconocer al Señor y dale gracias a Él, porque Cristo, que se hizo semejante a nosotros, lo hizo para cargar con nuestras culpas, y en Él somos sanados, en Él somos liberados, en Él el enemigo huye de nuestra vida. Aún el Señor sigue obrando
en medio de su pueblo, igual que en Israel. Lo tercero que caracterizaba al Señor en cuanto a la autoridad que Él tenía en su testimonio ministerial era su obediencia. Encontré una cita que me gusta mucho y sirve para describir la obediencia en cuanto a la autoridad. El evangelista estadounidense Charles Kraft dijo: Jesús demostró que trabajar con autoridad es vivir en dependencia de Dios. Al venir a la tierra, Jesús se transformó en un ser distinto al Padre. Sin embargo, Él se rehusó a obrar separadamente de Dios. Más bien, Él practicó total autoridad en dependencia de Dios. En tal sentido, Juan 5:19 dice lo siguiente: Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. En su sabiduría, en sus prodigios, pero especialmente en su obediencia, especialmente en ella, Jesús revela el testimonio de autoridad que tenía como Hijo de Dios. En esto último, en su obediencia, es que Jesús demuestra que solo el que está bajo autoridad puede ejercer autoridad. Y esto es un principio que tenés que tomar para tu vida, porque muchas veces en la fe cristiana nos quedamos tan maravillados con los prodigios que acabábamos de enlistar, que creemos que podemos ejercer autoridad sin estar bajo autoridad de nadie. Y Jesucristo nos enseña lo contrario. Claro que una oración de fe puede mover la mano de Dios, pero si vos querés un testimonio como el de Jesús, si vos querés estar signado por prodigios, el Señor nos enseña que solo el que está bajo autoridad tiene potestad del cielo para ejercer autoridad en la tierra. Y eso es una gran enseñanza. Aunque Jesús se había, como decía Kraft, transformado en un ser diferente a Dios, Él cumplía la voluntad del Padre. Él era el Verbo, Él era la palabra viva. La vocación divina, de la cual les hablaba al principio, también actuaba en Jesucristo, delegando autoridad a los hombres. Leamos Lucas 9, 1 al 2. Habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Dice, Jesús les dio poder y autoridad. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. La vocación divina de la que les hablaba al principio se manifestaba también a través de nuestro Señor. Él daba exousia, poder y autoridad a los hombres para llevar adelante esta gran comisión. Y todavía estoy convencido de que el Espíritu Santo está buscando personas que acepten el desafío de la obediencia. Estoy convencido de que el Espíritu Santo sigue buscando personas en quienes delegar autoridad. El Espíritu Santo todavía sigue buscando personas que quieran, a través de una autoridad delegada por Dios, enseñar con sabiduría, hacer prodigios, sanar a los enfermos. El Espíritu Santo sigue buscando quienes quieran recibir este don de Dios. ¿Cuántos quieren recibir autoridad del cielo? Mantén tu mano levantada y hacé un clamor en tu corazón. El Espíritu Santo busca personas que quieran recibir autoridad. La vocación de Dios es delegar el poder del cielo en la tierra. Señor, te pedimos en esta hora que se revele tu testimonio en nuestra vida, que podamos ver las obras de Cristo Jesús, su carácter, que podamos aprender de su testimonio, que nos inspire, que por medio de tu Espíritu Santo, Dios, vos nos renueves y nos levantes y nos animes a ser personas de autoridad, que no nos conformemos con una reunión, un domingo, levantar las manos para la adoración, volver a casa y ser iguales. Que no alcance con una espiritualidad mediocre,
que nos conviertas en personas de autoridad. Espíritu Santo, Dios, estamos cansados de vivir en una dicotomía entre la carne y el espíritu. Por eso te pedimos, Padre, que delegues autoridad de lo alto, que descienda a nuestras vidas y nos llene de poder. Envía, Espíritu Santo de Dios, tu autoridad en este cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta es la autoridad de los hijos, que el poder de Dios sea delegado en ellos. La autoridad que tenemos como hijos de Dios es representativa. Miren lo que dice 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Me gusta también cómo lo expresa la traducción en lenguaje actual. Dice, Cristo nos envió para que hablemos de parte suya. Te lo releo. Cristo nos envió para que hablemos de parte suya. Hablar en el nombre de nuestro Rey y Señor es lo que nos convierte en embajadores de su reino. ¿Y cuánta autoridad que hay en esto? Porque dice la palabra que su nombre está sobre todo nombre. Y nosotros anunciamos, predicamos y vivimos hablando de parte suya, usando su nombre. Pero esta autoridad, entiendan lo siguiente, solo permanece si al igual que Cristo decimos y hacemos lo que el Padre dice y el Padre hace. Porque a veces usamos en vano su nombre. Y por eso esta serie se llama El testimonio de Jesús. Porque solo los que pueden entender su testimonio van a poder ejercer su autoridad. La autoridad de los hijos de Dios solo puede obrar al igual que Jesucristo la ejerció. Recién les enumeraba todas las cosas en las cuales Jesús ejerció su autoridad. Pero también hay cosas en las cuales Jesús no ejerció su autoridad. Y es importante que las podamos conocer. La primera de ellas era que Jesús nunca usó su poder y autoridad para obedecer a los hombres. Jesús nunca usó su poder y autoridad para satisfacer las demandas de la naturaleza humana. Fíjense que cuando Jesús había multiplicado los panes y los peces, se acercaron las personas, se acercaron los religiosos y le pedían que Él haga señales que acreditaran su filiación con Dios, es decir, que demuestren que Él era quien decía ser, que Él demostrara que sos el Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús, que tenía el poder y la autoridad, no lo hizo porque Él no usaba su poder y su autoridad para obedecer a los hombres. El Hijo solo hace lo que el Padre hace. Él nunca buscó reconocimiento de las personas, nunca usó su poder y su autoridad para buscar ese reconocimiento. Es más, en el Evangelio de Juan, Él dice, la gloria humana no la quiero, no la recibo, no la acepto. La rechazaba constantemente. La autoridad que nos da el nombre de Cristo no debe ser con el fin de ser reconocidos o aclamados. En nuestro deseo de ganar reconocimiento usando la autoridad y el poder que Dios nos da, en ese mismo momento, cuando estemos distraídos, el que va a venir y te va a ofrecer el reconocimiento y la autoridad de los reinos de la tierra, ¿quién es? El enemigo, el diablo. Muchas veces estamos usando el poder, la autoridad de Dios con deseos de reconocimiento. Y cuidado, el enemigo es astuto. Pero Jesucristo, Él demostró que Él no usaba su autoridad para su propio reconocimiento, sino, como les decía al principio, para la gloria de Dios, siempre. Y esto también es sumamente importante que lo hablemos porque en la iglesia, en mi punto de vista personal, estamos en un momento que las personas tienen un fuerte deseo de reconocimiento social. Las personas usan todos los medios habidos y por haber para ganar reconocimiento.
Estamos en un tiempo en el que muchas personas desechan sus nombres para impostarse rótulos, que el profeta, que el apóstol, que el maestro bíblico. Estamos en tiempos en que la gente prefiere que le digan evangelista, en tiempos en que la gente prefiere que le digan el adorador. Estamos en tiempos en que la gente prefiere que le digan ministro o pastor. Ahora, yo pienso en mi Señor y me conmueve que Él, que tenía toda la autoridad y todo el poder, dijo: llamame hermano o amigo. Y eso me revela la naturaleza del Señor al cual amo. Siendo quien era, dijo: soy tu hermano, soy tu amigo. Doy la vida por mis amigos. Lo segundo que nunca hizo Jesús con su autoridad fue atacar a los hombres. Nunca el Señor atacó a los hombres con su poder, nunca hirió a las personas con su poder, nunca. No lo vas a encontrar en ningún relato. Es muy interesante repasar parte de los sucesos de Getsemaní. Venían una horda de personas con espadas y palos a apresar al maestro, y delante de ese cuadro de situación, Pedro saca una daga y dice que le corta la oreja al oficial del templo. Y el Señor usa su autoridad con un prodigio de sanidad, se la pega, se la cura y lo reprende a Pedro. Y me encanta porque le dice: ¿vos creés que si yo no oro el Señor, mi Dios, mi Padre, no me va a mandar 12 batallones de ángeles para que me cuiden? Pero Dios nunca usó esa autoridad para atacar a los hombres. Por el contrario, me conmueve pensar en el Señor usando esa autoridad a través de la oración. En el momento en que sus homicidas lo estaban asesinando, Él usaba su poder y su autoridad para pedir perdón por ellos. Y así es como se gana autoridad en el reino de Dios, siendo compasivo, porque como dijo Jesús, ¿qué mérito hay en amar a los que nos aman? Aún los pecadores hacen eso. Y lo último en lo que Jesús nunca utilizó su autoridad fue en defenderse de los hombres, de las personas. Si hubo un momento en el cual Cristo toleró las acusaciones más infames, fue cuando fue llevado a un juicio injusto. Lo acusaron de blasfemo, al único obediente. Lo acusaron de ser una ofensa para Dios. Le dijeron que él era blasfemo delante de Poncio Pilato, delante de las autoridades religiosas. Él decidió callar y guardar silencio. Y de esa manera el Señor eligió cómo usar su autoridad y la llevó a lo más alto. Él decidió, callando, llevar su autoridad a lo más alto, porque no le iba a usar para defenderse de los hombres, le iba a usar para obedecer a Dios. Y el Señor cayó en obediencia porque entendía que solo Dios es juez y que en Él estaba puesta su seguridad y su confianza. ¿Dónde está tu seguridad y tu confianza en este tiempo? ¿Estás necesitando defenderte de las personas? ¿No te resta acaso esa autoridad? ¿No te dice el testimonio de Jesús que hagas lo contrario? Que descanses en el Señor. Mira, en el único tribunal que importa, que es el que está en el reino de los cielos, dice que abogado tenemos para con Dios. Nuestro Señor Jesús. Así que cuando alguien te está difamando, cuando alguien está prepoteándote con acusaciones injustas, el testimonio de Jesús nos enseña dejarlo pasar por alto y perdonar las ofensas. No pierdas autoridad, porque cuando perdés autoridad, perdés el poder de Dios. No necesitas defender tu fe de tu familia, de tus amigos, de tu pasado. No necesitas defender tu fe de nadie. Por el contrario, tenés que aumentar la autoridad del testimonio que Dios está creando en tu vida. Lucas 9, 1 al 3. Voy a repasar el pasaje que les leía de la Gran Comisión, ampliando un solo versículo más. Dice: habiendo reunido a los 12,
Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. No lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni 2 mudas de ropa, les dijo. Le pregunté al Espíritu Santo, ¿por qué tan desprovistos? Y me respondió que con el tema de la autoridad delegada se requiere una dependencia absoluta. Un embajador no tiene autoridad por sí mismo. Tiene autoridad porque representa al rey. Y ese embajador, vos, amado, necesita desarrollar una dependencia absoluta con el rey. Embajadores. Decir esto es algo como que nos galardona, ¿verdad? Pero en realidad es el galardón de Cristo en tu vida. Decir que Cristo es rey no es difícil. Vivir bajo su señorío sí lo es. Vivir bajo el señorío de Cristo es difícil porque despierta constantemente oposición. Herodes no ordenó matar a los niños de Belén. Lo que él quiso fue matar al niño que había sido destinado a ser rey. La pregunta de Herodes fue, ¿dónde está el que ha nacido rey? El mundo aún se resiste a que Jesús sea rey, porque se resiste a que Él tenga autoridad en sus vidas. Que el mundo se resista al carácter real de Jesús es, fue y será la constante. Es la norma. Muchos hombres, al predicarle en nombre de nuestro Rey, se resisten. A los religiosos no les importó la sabiduría que el Señor tenía en sus enseñanzas. No les importó, podían hacer la vista gorda con las señales, que eran increíbles, los prodigios que Jesús hacía. Podían mirar hacia otro lado. A los religiosos, lo que les colmó el vaso fue que Él fuera el rey del pueblo. Su crimen, el crimen de nuestro Señor, es el corazón del Evangelio, de nuestra fe. Y cuán grande es nuestro Señor, que ni siquiera aún siendo crucificado junto a ladrones, a pecadores, que ni aún siendo coronado con una corona de espinas, pudieron evitar que su obediencia, que su testimonio haga que Él llegue a lo más alto. Él está en gloria, a la diestra del Padre, reinando en poder. No pudieron detenerlo. Su crimen fue ser rey, nuestro rey. Y por la eternidad resuenan las palabras que el Señor declaró: nadie arrebata mi vida, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Esa, amados, esa es la máxima expresión de la autoridad que Dios puso en Cristo y Cristo nos está delegando en este día. Esa es la máxima expresión del poder y la autoridad de nuestro Rey y Señor. Y esa es la autoridad que Él quiere poner en vos. Y hoy es un día para que nosotros tomemos autoridad sobre nuestras vidas. Si necesitas autoridad sobre tu familia, levanta tu mano. Si necesitas autoridad sobre tu economía, levanta tu mano. Si la necesitas sobre tu salud, si la necesitas sobre tu servicio, si la necesitas sobre tu relación con Dios, sobre tus obras, sobre tus pecados, levanta bien alto tus manos porque el Señor va a derramar su autoridad sobre su pueblo.